vamos a comenzar el debate hablando de la situación en la que está Grecia, por la que está pasando el país heleno. Merkel y Sarkozy le han dado un ultimátum: o cumple las reformas que tiene pendientes o no se le va a proporcionar el fondo de rescate. Bueno, ¿cómo valoráis la situación por la que está pasando Grecia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Podéis pensar en una Europa, en una unión monetaria sin Grecia? Grecia no está teniendo el tiempo suficiente para acometer sus reformas. Y tal vez yo creo que una de las razones fundamentales es que las medidas sobre Grecia se tomaron tarde y estamos sufriendo esa circunstancia, ¿no? Realmente en la situación que se encuentra el país, el ir tomando todavía medidas del calado que se pretende, pues habría que conocer realmente cuál es el objetivo. Quizás no hubo un excesivo control en el momento de las primeras ayudas sobre la realización de esas mejoras y ahora pues bueno, pues se está pagando. El hecho de la ruptura del euro, de que pueda salir un país o no, aunque pueda ser lo mejor para ese país, habría que ver qué sucede con el resto de la Unión Europea, porque claro, abrir la puerta para que ya un país salga del euro conllevaría una serie de modificaciones para el resto que yo creo que no están bien medidas las consecuencias que habría o las posibilidades que dejamos abiertas para el futuro. La situación es tremendamente grave y por lo tanto las medidas para solucionar esa situación tan grave son tremendamente duras, ¿no? Ahora se está hablando de que hay entre 10 y 15.000 funcionarios que habría que echar a la calle, ¿no? Que luego hay que hacerse otra pregunta, si tienen que, para salir de una de las soluciones es 10.000, 15.000 funcionarios en Grecia se tienen que ir a la calle y el Estado puede seguir funcionando, previamente se ha hecho una mala política de gestión de la administración pública. Al final, cuando llegamos a este caso de que hay que tomar una serie de medidas duras, que hay que tomarlas, parece ser, que hay que aplicar la tijera o la motosierra, diría yo, bien aplicada, al final siempre quien ha tenido responsabilidad en esto nunca la paga él, nunca. Y eso es lo que yo creo que debería de ser también objeto de reflexión, ¿no? Siempre y cuando se puedan detectar y se vea claramente que un político ha gestionado un mal. O un banquero. O un banquero, sí, o igualmente. Un empresario. Exacto. O un pero explotador. Pero que al final, muy bien, pero si no analizamos también, si analizamos ahora mismo el déficit o la deuda exagerada que tenemos en el gobierno de España o que tenemos en el gobierno de Aragón, del gobierno de Aragón no es precisamente ni por banqueros ni por empresarios, oye, Ramón, es por mala gestión de muchos políticos. No engañemos a la gente. Yo digo, yo no estoy engañando a nadie. No, sí. Yo no estoy engañando a nadie. Estás diciendo una cosa que no es del todo cierto. La deuda que hay en este país, el 90% de la deuda es privada. No tiene nada que ver ni el gobierno de España pero ni yo el digo, gobierno de las pero es comunidades que autónomas. lo que lleva a situaciones como estas, pero, por lo tanto, claro. yo en primer lugar digo responsabilidad de los políticos cuando gestionen mal el trabajo que tienen que realizar en materia económica. Que lo asuman. Un poco con lo que estabais hablando vosotros dos, a ver, eso en parte sería consecuencia o castigo en un momento dado para los causantes o posibles causantes o algunos de los causantes de la situación, pero la realidad es que con Europa o sin Europa Grecia está en una situación de bancarrota. Estar dentro de Europa le permite que tiene unas ayudas directas que si no, a lo mejor vendrían pues, del Fondo Monetario Internacional o de algún otro organismo, en este caso vendrían de la Unión Europea, pero conlleva también unas obligaciones de cara a este dador que nos implica a todos. Y algo de responsabilidad cultural también tienen los griegos. Quiere decirse que si han estado viviendo en un estado excesivamente efectivamente subvencionado, excesivamente picaresca por todos los sitios y han vivido muy bien y en esas circunstancias que todo el mundo tiene que saber que difícilmente se pueden mantener en el tiempo, pues la responsabilidad de quien ha elegido o ha seguido votando a esos políticos que han gestionado de esta manera también es un poco cultural, también un poco del pueblo, también el tema educacional. La situación que tienen ellos pues es que es peor que la de cualquier otro trabajador que haya estado en el régimen general, porque claro, las prestaciones que luego tiene en caso de pérdida de trabajo pues no son las mismas que tiene otro trabajador, además de que si ha sido autónomo quiere decir que para poder iniciar su negocio ha puesto algo de su patrimonio o se ha tenido que endeudar de alguna forma para poder poner en marcha ese negocio, la inversión inicial que tenía, con lo cual pues el futuro no es muy...
muy bueno para ellos. Estos marcos laborales, estos marcos legislativos no van a generar empleo directamente, pero sí que tienen que ser precisamente esos marcos que ayuden a los empresarios, a los autónomos, a que tengan un marco de confianza, un contexto en el que ellos se encuentren lo suficientemente cómodos para emprender iniciativas que vean oportunas en ese momento, y para los que ahora mismo ya tienen una empresa, pues que se cree un clima de confianza que puedan tirar para adelante. Yo insisto que confío en que después de apenas 2 meses en el gobierno, Mariano Rajoy, en el próximo Consejo de Gobierno, el viernes, pues la reforma laboral que avance vaya en esta línea, que estoy seguro que así será. El grave problema de la crisis es un problema económico. No seré yo el que defienda el capitalismo, ni mucho menos, pero reconozco lo que hay. Y todo el mundo dice, todo el mundo, que esto no va a empezar a mejorarse hasta que no empiece a crecer económicamente el Producto Interior Bruto y se reactive el consumo. Mientras no pase eso, no va a haber empleo, por muchas reformas laborales que hagamos. O sea, aunque al final al empresario le dijeran, mire usted, va a tener ahí a los trabajadores sin látigo, porque ya estamos en el siglo XXI, pero lo va a tener usted por tal, si no tiene plusvalía que meter en el mercado y por lo tanto en el ciclo de consumo, no va a haber trabajo. Y el problema es que no se reactiva el consumo si no se permite a los trabajadores y trabajadoras, que son los que de verdad consumen, que puedan consumir. Complementar que otras veces también hemos comentado, a reactivar el consumo interno, el Sí, consumo de lo sí. que se fabrica Que sí. en España, porque Sí, si conseguimos estoy de consumiendo acuerdo, lo que se fabrica en otros sitios, al final seguirán cerrando las empresas de aquí. Sí, ya te digo, estoy de acuerdo, siendo que no ese es el modelo que yo defiendo, pero es el que hay. Lo cierto es que el autónomo, pues producto de una situación que tenía de estos años de crecimiento, pues tenía una situación más o menos boyante, que en estos 3 últimos años se la ha ido comiendo. Está en una situación límite, por eso no es de extrañar que cierren 1000 autónomos. Sus demandas, demanda de lo que es muy difícil para un autónomo o para una pyme o para cualquier tipo de empresa, es que si se te ha caído las ventas un 40, un 50 o 60%, y tienes que estar ahí dependiendo de 1 o 2 personas que tienes trabajando, por el autónomo tiene 1, 2, 3, 4 personas, a la hora de actualizar, llega el ejercicio, hay que actualizar su tema salarial y hay que subirle por el convenio el 2%, el 3%, cuando te han bajado el 30 o el 40%. Bueno, lo del paro y la situación económica es evidente, además con muchísima diferencia. Sobre los políticos, pues es verdad que dentro de la clase política hay gente con muy poca clase. Aparte del gobierno, que habrá hecho sus cosas bien y sus cosas mal, pues evidentemente de la situación que hay tienen mucha responsabilidad los bancos, y no le veo a nadie que diga que es un problema a los bancos, aunque le echan de su casa, Tendrá mucho que ver los mercados, que son los que en definitiva modulan y marcan políticas, y tendrán mucho que ver otra serie de cosas, ¿no? La crisis, el tema económico y el desempleo es evidente, porque es una preocupación que desgraciadamente venimos arrastrando desde hace demasiado tiempo. Respecto a lo de la clase política, pues yo por suerte, o según esta estadística, no sabía si decir si por suerte o por desgracia, estoy en política desde hace muy poco tiempo, y sí que es cierto que como una cuestión casi personal, y también pues por la gente que está a mi alrededor, sí que es cierto que el objetivo personal de decir, oye, ¿qué puedo hacer yo personalmente por prestigiar el trabajo de los políticos? En ese sentido voy a poner todo mi esfuerzo para demostrar que los que estamos en política, pues en la mayoría de los casos, como decía Adolfo, pues echamos todo lo que está de nuestra parte y nos hemos formado y hemos trabajado durante tiempo para que cuando llegue esta situación hacer lo mejor posible en servicio de los ciudadanos. Valorar que efectivamente ahora el que haya habido una entrada nueva respecto a la preocupación por el fraude, pues también es posible que se haya hecho la encuesta en un momento dado en el que, bueno, pues ha habido varias cosas que han estado en presa constantemente, tanto a nivel político como de otras instituciones del país, y cuando algo suena tanto, pues lo lógico es que alcance pues un grado de preocupación. También es positivo que otras cosas que antes nos preocupaban ya no están, como puede ser el tema de terrorismo o tema de seguridad, que no aparece, o no aparece por lo menos en los primeros puestos como estamos viendo, con lo cual pues es algo positivo. Bueno, yo creo que sobre el tema de la clase política a veces se demoniza en exceso. Yo estoy convencido de que, y conozco casos y lo veo, que hay
cantidad de gente que lo hace muy bien, pero claro, se centra a veces en exceso en los que no lo hacen tan bien. También sucede que a veces los que no lo hacen bien o han cometido errores, pues se les mantiene exceso de tiempo en el sitio, no asumen responsabilidades y eso conlleva que se amplifica, se retroalimenta permanentemente esas situaciones.